porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Hoy vamos a estar, mis hermanos, hablando un poco de lo que es la iglesia, de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, a la verdad, no fundó una iglesia. El Señor Jesucristo es el promotor, el propulsor, el ideólogo, el artífice de un estilo de vida, de una forma de vida, de una filosofía de vida, el cual es el cristianismo. Entonces, el cristianismo se fundamenta en la ley y los profetas, y en la doctrina de Jesucristo y los apóstoles. Entonces, los apóstoles a su vez se fundamentan en Cristo. Y el cristianismo en conjunto tiene como fundamento el perdón, la salvación, el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Entonces, de esta ideología, de este movimiento, de esto que le llaman cristianismo, que en el mundo secular pudieran llamarle religión, están comprendidas o conjuntas, o hay un conjunto de lo que le llaman iglesias. Por eso dije al principio que él no fundó una iglesia, sino que fue el ideólogo de una filosofía, de un estilo de vida, de una forma de vida, que es el cristianismo. Entonces, dentro de eso están lo que le llaman las iglesias. Muchas personas tienden a decir, no creyentes, ateos y también religiosos, de que están en lo que es la iglesia verdadera, que Jesucristo fundó una sola iglesia, y cada uno, cada religioso, cada parcela religiosa dice que su iglesia es la verdadera. Pero en el sentido estructural de la palabra, el significado de iglesia es el lugar de reunión, el lugar de adoración, como dice la alabanza que estaba cantando la hermana Jamie aquí. Es un tabernáculo de adoración, de reunión, en donde se cumple con ese mandato, esa exhortación que el Señor hizo a cada uno de sus fieles, de no dejar de congregarse como en aquel tiempo. Por eso lo digo, muchos tienen por costumbre, y todavía hoy también hay quienes abogan de que no es necesario congregarse, de que no es necesario, como dice la palabra, compensarse los unos con los otros, o sea, edificarse los unos a los otros, en lo que es la palabra de Dios. Lo cual, eso contradice lo que es la Escritura. Ahora, en el sentido espiritual de la palabra, sí, el Señor fundó una iglesia. Porque la iglesia, aparte de lo que es la estructura física, aparte de lo que es la iglesia en el sentido perimetral, en el sentido físico, en el sentido de ese lugar en donde nos reunimos, la iglesia somos nosotros las personas. Y dice la palabra que nosotros las personas, los seguidores de Jesucristo, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Entonces, en ese sentido, él sí fundó una iglesia. Ahora, como estaba diciendo, que la disputa y la controversia y el jalapa aquí, jalapa allá es cuál es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no se define por el tiempo de antigüedad, no se define por eso, ni tampoco por tradición, no se define por eso. La verdadera iglesia se define por la doctrina del Señor. Esa iglesia que aunque tenga una semana o tenga un año, tenga 100 años, se fundamenta y se sujeta a la doctrina, a lo que dice la palabra. Esa es la verdadera iglesia. Entonces, en el principio, la iglesia primitiva tenían lo que eran muchas denominaciones, pero todas esas denominaciones fueron desapareciendo. Si nosotros podemos
hasta donde yo tengo conocimiento, no existe ninguna, fueron eliminadas por el imperio romano. Y las que fueron surgiendo también después, también fueron eliminadas, fueron diezmadas, también por el imperio religioso. Hay que aclarar algo, que la mayoría de sus hermanos que fueron dispersados se reunían en Cacatú, no se reunían en templos. No, porque usted lo dice, fueron dispersados, sí. O sea, eran perseguidos y para poder practicar su fe tenían que esconderse, no podían hacerlo de manera pública. Por eso decimos que esas fueron perseguidas y fueron eliminadas por el imperio. Ninguna de las iglesias que se trazan acá, ni siquiera las últimas, que son las que nos hablan en el Apocalipsis, de las 7 iglesias, ninguna existe. Y las que fueron surgiendo también, en lo que fue el periodo de la época de la Edad Media, también fueron desapareciendo. Y siendo objetivos, como dijimos al principio, se dispersaron, pero eso fue plan de Dios o propósito de Dios que se dispersen. Bueno, usted sabe que Dios siempre se conserva un remanente. Amén. O sea, ese remanente Dios lo tiene ahí, que pase lo que pase. Porque también, Roma, y tú sabes, sí, nos cativó, pero eso permitió que el evangelio se ensanchara. Sí, el evangelio se ensanchara, y aunque podríamos decir que el evangelio del Señor Jesucristo, la iglesia verdadera, estuvo a punto de perecer durante la Edad Media, pero todo eso era profético, todo eso estaba profetizado. Claro. O sea que tú sabes que Dios nos prueba como el fuego, como el oro, el fuego y la sed. Exactamente. Entonces todo eso estaba, si nosotros vamos bien la palabra, todo eso, lo que ha acontecido con la iglesia y lo que va a acontecer en un futuro, todo eso está profetizado. Todo. Porque Dios siempre tiene el control de todo. Y las cosas no pasan así y Él conoce el corazón, conoce la intención de los hombres. Y Él sabe de antemano lo que va a pasar. Entonces, siendo objetivo, porque hay que decir las cosas como son. Si hay una iglesia de la que forman el cristianismo hoy en día, que siendo objetivo debemos reconocer que es la denominación más antigua, es la Iglesia Católica. Eso es la denominación más antigua de la iglesia. Si algún vestigio queda, que lo hay, porque en el Apocalipsis, en el capítulo 3, nos habla, y en Daniel, si mal no recuerdo, nos habla de un clamor que el Señor hace a esa iglesia, y la llama como pueblo mío. O sea que hay una iglesia. Pero si algún vestigio queda de esa iglesia en estos tiempos, es una iglesia que forma parte de lo que es el conjunto de iglesias, que en el sentido espiritual, esta iglesia del Señor Jesucristo, esa iglesia está o fue secuestrada desde el siglo IV por el imperio religioso de la época, de aquella época que predomina hasta ese tiempo. Pero hay que reconocer que sí, que es la iglesia más antigua, la denominación del cristianismo más antigua, que es la Iglesia Católica.